Es que ya me comí una. Al rato. No me dijo que comía. No, está contigo. También. Te dije que se la quería. ¿Ya están listos, niños? Sí, doctor. Ok, entonces ya está conectado la mayoría, ¿verdad? Me imagino. Los del equipo en sí están listos, pues entonces vamos a empezar. Si no hay Ok, bueno, nosotros... ¿Mandé? No, nada. Ok, si están listos los del equipo, pues comenzamos. Bueno, nosotros vamos a hablarles sobre el tema de endocarditis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo comenzaré dando su definición. Esta va a ser una infección grave del revestimiento del corazón, que vendría siendo el endocardio, y va a poder afectar también a las válvulas cardíacas. Bueno, se va a sentar en el endocardio y en las válvulas cardíacas o en el endocardio auricular o ventricular. Va a estar caracterizado por la formación de verrugosidades constituidas por colonias de gérmenes que se van a alojar en las redes de fibrina. Sí, en cuanto a su etiología, encontramos que pues, sus principales vías de entrada van a ser pues, la piel, la piel y las vías respiratorias superiores. Y va a estar asociado a microorganismos como el estafilococos, que va a ser la especie más común, el streptococos, enterococos y organismo HASEC, que estos vendrían siendo Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella corrodens y Quinginella quinjae. También con Bacillus gram como los hongos. Siguiente, por favor. Bueno, en la fisiopatología de la endocarditis infecciosa, pues se debe hablar de tres elementos: el endotelio valvular o cardíaco, la bacteriemia transitoria y la interacción entre los patógenos microbianos y las defensas del huésped. Siguiente, por favor. En el caso del endotelio valvular o cardíaco, es porque la alteración mecánica del endotelio pues nos va a resultar en una exposición de la matriz extracelular subyacente, y esto va a generar una producción de factor tisular y deposición de fibrina y plaqueta con un proceso de curación normal.
Y la inflamación local hace que las células endoteliales manifiesten integrinas de familia beta 1, del tipo beta 1. Entonces, dos escenarios: uno en donde el endotelio físicamente está dañado y en el que aparece un endotelio físicamente no dañado, fomentando la endocarditis infecciosa por S. aureus y otros gérmenes patógenos. Siguiente, por favor. En el caso de bacteriemia transitoria, la magnitud de la bacteriemia y la capacidad del patógeno de unirse a las válvulas dañadas son muy importantes. Entonces hay que destacar que no solo ocurre luego de los procedimientos invasivos, ¿no?, sino también como consecuencia de masticar y cepillarse los dientes. La bacteriemia espontánea es de un grado bajo y de corta duración, de 1 a 100 unidades formadoras de colonia de una duración de menos de 10 minutos. Pero la elevada incidencia que tiene explica el motivo por el que la mayoría de los casos no se relacionan con procedimientos invasivos. Siguiente, por favor. Y bueno, en la interacción entre patógenos microbianos y defensas del huésped, los gérmenes que más frecuentemente la producen es Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. Comparten la capacidad de unirse a las válvulas dañadas y esto nos va a provocar una actividad procoagulante local y va a favorecer el crecimiento de las vegetaciones en el segmento o estructura endotelial infectada. Estos patógenos pues van a poseer numerosos receptores de superficie que median su adherencia a las moléculas de la matriz, ya sea fibrinógeno, fibronectina y proteínas plaquetarias que están presentes en el endotelio que está dañado. Siguiente, por favor. Y bueno, hay que recordar que la infección del endocardio depende de la existencia de bacteriemia en circunstancias que permitan colonización. Entonces, el choque de flujos turbulentos de alta velocidad sobre la superficie endocárdica, pues también nos va a favorecer un daño endotelial, ¿no? Y esto va a provocar un estímulo trombogénico y pues esto también nos va a provocar un proceso inflamatorio, que esto va a hacer que se depositen fibrinas y agregación plaquetaria para que se genere una formación de vegetaciones, que pues eso va a generar la infección. Y bueno, el proceso infeccioso puede persistir de manera local y esto nos puede provocar ya sea una ulceración, una formación de abscesos, una destrucción del aparato valvular. ¿Por qué? Porque se extiende al tejido paravalvular, también puede llegar al tabique interventricular y pues también nos puede generar una alteración dentro del sistema de conducción y pues nos va a generar alguna arritmia, como es el bloqueo de rama izquierda, el bloqueo auriculoventricular de Mías, de primer grado, perdón, o completo. Y bueno, las vegetaciones también pueden fragmentarse y esto pues va a enviar émbolos sépticos que pueden alojarse en la circulación coronaria, cerebral, en la renal o en las extremidades también. Igual puede llegar al sistema esplácnico. Siguiente, por favor. En cuanto a su clasificación, vamos a encontrar que se va a dividir en 3, que vendrían siendo la subaguda, la aguda y del lado derecho. En cuanto a la subaguda, vamos a encontrar que es una endocarditis de evolución lenta, va a ser indolente y van a tener diaforesis nocturna. Esto quiere decir que van a sudar excesivamente por las noches. Van a mostrar pérdida de peso y se puede encontrar que va a ser una muerte no mayor a 3 meses. Los gérmenes involucrados en esta clasificación pueden ser Staphylococcus aureus, Streptococcus beta, hemolítico, neumococo, gonococo, Pseudomonas proteus, bacteroides, el cándida y el histoplasma. En la endocarditis aguda va a ser una evolución fulminante y va a generar una toxicidad sistémica. Van a mostrar los pacientes fiebre elevada y leucocitosis. También van a mostrar una afección extracardíaca y van a fallecer antes de las 6 semanas. En cuanto a su clínica, va a predominar la sepsis severa, fiebre alta, escalofríos repetidos y se van a formar petequias y fenómenos hemolíticos, pero no se van a llegar hasta los nódulos de Osler. Y bajo las uñas se pueden aparecer lesiones maculopapulares que pueden ulcerarse. Y por último, la clasificación del lado derecho va a afectar a la tricuspidia y a la válvula pulmonar.
y van a estar los gérmenes más frecuentes son el aureus, los gram negativos y el cándida. Siguiente, por favor. En cuanto a su cuadro clínico, vamos a encontrar que pueden presentar fiebre, algún soplo cardíaco, escalofríos y transpiración, anorexia, pérdida de peso, malestar en general, embolia arterial, petequias, dedos hipocráticos y manifestaciones periféricas que vendrán siendo el nódulo de Osler, que va a ser, que pueden ser lesiones dérmicas de color púrpura, ligeramente elevadas y localizadas en los pulpejos de los dedos, de las manos o de los pies. También las lesiones de Hanaway, que vendrían siendo como la de la mano que está ahí, que vendrían siendo manchas planas, indoloras, entre color rojo y azul, se van a presentar en las manos y en las plantas de los pies. Y por último, vendría siendo las manchas de Roth, que esas son manchas que ocurren debido a hemorragias oculares o retinales y van a tener un centro color blanco y van a estar rodeadas de fibras coaguladas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo los vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos a diagnosticar una endocarditis? Pues bien, van a existir los criterios diagnósticos de Duke, el cual se va a dividir en criterios mayores y en criterios menores. Los criterios menores van a ser todos aquellos que ya acaba de mencionar mi compañera. Ay, güey, se trabó. Bueno, y los criterios mayores van a ser los que están viendo en su pantalla. 2 hemocultivos positivos para microorganismos típicos, el cual pues va a tener una sensibilidad alrededor del 90%, una ecocardiografía, ya sea transtorácica, transesofágica, y ¿qué nos va a arrojar este estudio? Pues bien, masas oscilantes, abscesos, dehiscencias, y bueno, el tercer criterio mayor de Duke va a ser el soplo de regurgitación. Bueno, en cuanto al tratamiento médico, pues evidentemente se tiene que hacer con antibióticos, ¿ok? Pero bueno, aquí lo enfoqué más dirigido hacia el Streptococcus aureus. Y bueno, dentro de los Staphylococcus aureus meticilina sensible, que va a ser el de este lado, se suele dar oxacilina más gentamicina. ¿Por qué? Porque pues los beta-lactámicos, que es la oxacilina, va a inhibir la síntesis de pared celular, y los que son los aminoglucósidos, como la gentamicina, va a inhibir la síntesis de proteínas, y estos van a actuar de manera sinérgica, para combatir al patógeno. Y aquellos Staphylococcus aureus no resistentes a la meticilina, se suele dar vancomicina, daptomicina más gentamicina. Ahora, ¿qué pasa si estos medicamentos no sirven? Pues ya se suele dar pues un tratamiento quirúrgico, pero tiene ciertos criterios. ¿Cuáles van a ser los criterios? Por ejemplo, el primero, el fracaso del medicamento médico, insuficiencia cardíaca, dehiscencia de prótesis valvular, clínica de embolismos a repetición, endocarditis por hongos, como lo vimos hace rato por cándida, y cuando hay abscesos. Ok. Entonces, ese es todo el tema. ¿Tienen alguna duda para sus compañeros con respecto al tema? Y yo. No. No, creo que ¿A dónde vas de hablar? A ver. Un repaso rápido de lo que es el tema, para que quede un poquito más claro. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctor. Ah, ok. Bueno, miren, la endocarditis es una de las enfermedades
que vamos a catalogar como cuadros de fiebre de origen prolongada. Generalmente cuando se sospecha una endocarditis infecciosa, generalmente el cuadro clínico es muy variable y poco orientador en sus fases iniciales. Lo que empieza a tener el paciente generalmente es una fiebre continua, oscilante, fiebre mayor a 38.5 grados y que puede no acompañarse de otra sintomatología. Cuando se presenta el paciente con fiebre, que es lo que generalmente hace el médico de primer contacto, puede solicitar algunos estudios complementarios de gabinete, estudios de laboratorio, y se inicia tratamiento antibiótico, pero el tratamiento antibiótico pues va encaminado a la mejor la sospecha de alguna faringitis, sospecha de una infección de vías urinarias, es decir, otras entidades. Sin embargo, no se sospecha patología cardíaca, sobre todo en las fases iniciales. Estamos hablando de un cuadro inicial. ¿Cómo hacemos, digamos, más la sospecha de que se trate de una endocarditis infecciosa en algún paciente? Debemos de tener en consideración algunos antecedentes que son relevantes, sobre todo cuando se tiene el antecedente, número 1, de alguna intervención de índole dental. Generalmente las infecciones pueden originarse a nivel de la cavidad oral. Acuérdense, la cavidad oral es una de las más contaminadas y que generalmente su manipulación, sobre todo cuando hay alguna intervención dental, puede condicionar una liberación de gérmenes hacia el torrente sanguíneo y estos se van a alojar en las válvulas cardíacas. Entonces, esa sería como una de las génesis. Otra entidad pudiera ser también en los pacientes en las personas que son adictas a algún tipo de sustancia por vía parenteral, es decir, los adictos a alguna droga de aplicación intravenosa, sobre todo porque se emplean agujas contaminadas, no se tiene la adecuada higiene. Entonces, en las personas adictas que emplean inyecciones intravenosas, también es una de las entidades frecuentes. Y ya tenemos algunas menos frecuentes que son secundarias. Las infecciones pueden ser secundarias. Alguna infección que inicia a lo mejor en el pulmón, alguna neumonía, algún absceso renal, es decir, alguna otra infección maltratada o mal diagnosticada que va a condicionar una bacteriemia y el alojamiento de las bacterias en las válvulas cardíacas. También se ha documentado que en los pacientes que tienen algún tipo de malformación cardíaca, algún tipo de valvulopatía, tienen mayor propensión al desarrollo de endocarditis bacteriana. En los pacientes que tienen válvulas protésicas, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de endocarditis infecciosa. Esas serían como que algunas de las etiologías un poquito más comunes, ¿no? Procedimientos dentales, pacientes adictos, alguna infección a otro nivel y los pacientes que tienen reemplazo valvular. Cuando hablamos de reemplazo valvular, acuérdense, generalmente cuando hay alguna afectación de la válvula nativa, que es que tenemos todo el mundo, las naturales, las válvulas nativas, así se les denomina, y cuando están disfuncionando, se hace un cambio de esa válvula. Se pone una válvula protésica y esas válvulas protésicas pueden ser un foco de infección si no fueron bien implantadas, bien tratadas o alguna otra infección. Entonces, esas válvulas se pueden infectar y dar origen a la endocarditis infecciosa. Cuando se tiene el antecedente y empieza el cuadro clínico que en sus fases
fases iniciales ya habíamos comentado que es un poquito no característico, debemos de empezar a sospechar por el antecedente, la fiebre que puede ser, ya habíamos comentado, una fiebre ondulante, una fiebre crónica y que no respondió a un tratamiento inicial. Las manifestaciones que podemos tener adicionales es número 2, aparte de la fiebre, número 2, la aparición de un soplo nuevo, la aparición de un soplo que no existía. Es decir, si al paciente se le explora, puede detectarse un soplo, o si el paciente ya tenía algún tipo de patología valvular con soplos previos, sería el agravamiento de ese soplo ya existente. Entonces, esos serían datos a tomar en consideración para el diagnóstico de una endocarditis, o más bien dicho, para la sospecha de una endocarditis infecciosa. ¿Y cuál sería la otra situación? Los hallazgos que ya comentaron sus compañeros, las hemorragias a nivel del fondo de ojo, las manchas de Osler, las lesiones de hemorragias en astillas en el lecho unguial, los nódulos que se aparecen en las partes blandas del organismo. Entonces, todos estos datos nos pueden hacer sospechar de una endocarditis infecciosa. Generalmente cuando tenemos ya la sospecha, hay que apoyarse en estudios de laboratorio y estudios de gabinete. ¿Cuál sería el estudio más idóneo para confirmar la endocarditis ante una sospecha diagnóstica? Sería el reporte de un hemocultivo, sería la solicitud de hemocultivos. Los hemocultivos son los estudios que nos van a prácticamente hacer el diagnóstico y sobre todo nos van a identificar al germen etiológico. Entonces, la solicitud de hemocultivos. Los hemocultivos deben de tener ciertas características. Ya comentaban sus compañeros el reporte de 2 hemocultivos. Los hemocultivos se solicitan seriados, serían 3 hemocultivos seriados como mínimo. No necesariamente se piden los hemocultivos en pico febril, porque a veces se tiene esa ideología, ¿no? Solicitar hemocultivos en pico febril. No necesariamente, hay que solicitar los hemocultivos, obviamente, teniendo el cuadro clínico. Solicitamos los hemocultivos seriados, es decir, 1 cada 8 horas, hasta completar 3 hemocultivos. El reporte debe de ser con 2 hemocultivos positivos. Un solo hemocultivo de los 3 que pidamos, un solo hemocultivo no es diagnóstico. Eso que quede claro. Debemos de tener el reporte de cuando menos 2 hemocultivos positivos con el mismo germen. Es decir, si tenemos un solo hemocultivo positivo, ya quedamos no es diagnóstico. Pero si tenemos 2 hemocultivos positivos con el mismo germen, sí es diagnóstico. Si tuviéramos 2 hemocultivos positivos con gérmenes distintos, nada más tendríamos como que la sospecha, pero no sería un diagnóstico, porque podría tratarse también de contaminación, que se tendría que hacer, solicitar nuevamente una serie de nuevos hemocultivos, es decir, nuevos hemocultivos seriados. ¿Sí se está escuchando todo? Sí, doctor. Sí. Ok, continuamos. Entonces, segundo estudio, segunda forma de hacer el diagnóstico, ya comentamos, número 1, el cuadro clínico, toda la fiebre, las manchas de Osler, Haneway y todas las lesiones que ya habíamos comentado, aunque comentaron sus compañeros. La toma de los hemocultivos, que ya comentamos las características de cómo deben de ser reportados los hemocultivos. Y el tercer estudio que nos va, o la forma de hacer el diagnóstico,
sería por medio de el ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio que hoy por hoy nos va a orientar para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Acuérdense, hay dos tipos de ecocardiogramas. Tenemos el transtorácico, y número 2 sería el transesofágico. Para el diagnóstico podemos emplear cualquiera de los dos, sin embargo, el ecocardiograma transesofágico nos da más datos, es más sensible para la detección de las vegetaciones. La lesión característica de la endocarditis son las vegetaciones. Las vegetaciones son nodulaciones que se encuentran en las válvulas cardíacas, es decir, la vegetación es la lesión histopatológica que va a mantener tejido, además de ser tejido de granulación, tejido fibrinoso, ahí van a estar implantadas las bacterias o los gérmenes etiológicos de la endocarditis. Eso sería una vegetación, nodulaciones que se encuentran en la base de las válvulas. Entonces, el ecocardiograma nos va a reportar esas lesiones características que se llaman vegetaciones. Sin embargo, ya habíamos comentado, el ecocardiograma transesofágico es el más sensible porque va directamente a visualizar con mayor cercanía las válvulas cardíacas y ahí podemos detectar las vegetaciones. Sin embargo, también el ecocardiograma transtorácico es un estudio que también nos va a dar muchos datos y nos puede hacer el diagnóstico de una endocarditis. Si nosotros, digamos, no tenemos el personal capacitado para hacer el transesofágico, el transtorácico es más que suficiente. Sin embargo, la sensibilidad va disminuyendo y podemos visualizar lesiones o las vegetaciones mayores a 3 milímetros. De menor dimensión, generalmente es más difícil de visualizar y de hacer el diagnóstico. Entonces, las vegetaciones mayores a 3 milímetros son las que se logran visualizar en el ecocardiograma. De ahí tenemos entonces lo que comentaban sus compañeros de los criterios de Duke, los criterios mayores, que incluyen el reporte de los hemocultivos positivos, mínimo 2 hemocultivos, las lesiones características visualizadas en el ecocardiograma. Entonces, esos serían criterios mayores de Duke. Si nosotros tenemos todavía, a pesar de esto, algunas otras manifestaciones, como la fiebre, las lesiones que ya comentamos, algunas otras alteraciones, le vamos a denominar criterios menores. Entonces tenemos criterios mayores y criterios menores de Duke para la endocarditis infecciosa. Ya que tenemos, digamos, la sospecha diagnóstica, o más bien, si tuviéramos ya el reporte de los hemocultivos, el hemocultivo nos va a dar el agente etiológico y ya podemos dar un antibiótico, un tratamiento antibiótico ya más dirigido. Tenemos otras modalidades de estudios para hacer el diagnóstico, sin embargo, son un poco menos sensibles, como cuál, una tomografía, una resonancia magnética, que sin embargo puede también visualizar las cavidades cardíacas y a nivel de las válvulas protésicas, pero no son tan específicos como los otros estudios. Forzosamente necesitamos hemocultivo y ecocardiograma para visualizar las lesiones características que son las vegetaciones. Ya que tenemos la sospecha diagnóstica o el germen etiológico, empezamos el tratamiento. Podemos empezar un tratamiento de manera empírica sin tener todavía el agente etiológico y es a base de antibióticos que cubran a gérmenes más comunes. Y ya lo comentaban sus compañeros, los gérmenes etiológicos más comunes son los cocos gram positivos, el estafilococo aureus y el estafilococo epidermitis. Entonces,
en base a estas sospechas, como vamos a empezar el tratamiento, y empezamos con penicilina. La penicilina se da a dosis altas o podemos emplear vancomicina, que es un antibiótico específico para gérmenes gram positivos. Si tuviéramos la sospecha para gérmenes resistentes a la penicilina, emplearíamos la vancomicina, doxiciclina, que ya también habían comentado sus compañeros, y podemos hacer combinaciones para mayor cobertura adicionando aminoglucósidos. El antibiótico más específico, vamos a decirlo así, dentro de los aminoglucósidos sería la gentamicina. Entonces podemos empezar con penicilina, podemos empezar con vancomicina y combinación con gentamicina. Ese sería como que el tratamiento de manera inicial ante la sospecha de una endocarditis. Tenemos otras combinaciones de antibióticos en base a la sospecha etiológica con gérmenes más frecuentes, con gram positivos o gram negativos. Si tuviéramos sospecha con gram negativos, podemos emplear, ya habíamos comentado, aminoglucósidos, que puede ser la gentamicina, y el tratamiento generalmente dura de 4 a 6 semanas. Es un tratamiento de 4 a 6 semanas. Si tenemos el agente etiológico específico, obviamente pues damos el antibiótico ya específico para el germen aislado. Entonces ahí vamos a hacer la modificación de nuestros esquemas antibióticos. Hay varios esquemas que podemos emplear ante la sospecha de una endocarditis infecciosa. Cuando se tiene la sospecha de hongos, cándida, por ejemplo, podemos emplear antimicóticos, y uno de ellos, de los recomendables, sería la anfotericina B. La anfotericina B es un antibiótico específico para hongos y se emplea por vía parenteral, es decir, por vía intravenosa. Otro de los antimicóticos que pudiéramos emplear sería el fluconazol. Esto solamente es ante la sospecha de gérmenes que sean hongos. Y la modificación la vamos a hacer de acuerdo a nuestro reporte bacteriológico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o está todo claro, jóvenes? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás? Sí, doctor, todo bien. ¿Los del equipo? Sí, todo bien. Ok. Bueno, pues ahorita fue la clase así un poquito, vamos a decirlo así, no presencial, porque sí me urgía que no nos atrasemos tanto en los temas. Ya vamos 2 semanas que no tenemos temas, entonces para no irnos retrasando. Entonces este tema también es importante. Revisen la presentación de sus compañeros, traen buenas diapositivas, buena información, para que no pase así por alto y les quede más en claro. La otra semana vamos a ver el tema de tromboembolia pulmonar. Ese tema yo lo voy a dar. Entonces, a Laura se lo voy a pasar unos días antes para que cuando vengan ya tengan preparado el cañón y ya la tengan ahí en la sala. Sí, doctor. Ok, pues entonces si no hay dudas, si no hay comentarios, damos por terminada la clase. Nos vemos el miércoles aquí en el hospital. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, gracias. Ok, que tengan un bonito fin de semana. Bye. Gracias, doctor. Igualmente, gracias. Luego.